Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jennifer Andrea Cardona Pinzón. Hoy vamos a hacer el análisis del perfil neuropsicológico que se va a intervenir, lo cual el paciente tiene por nombre Ishan Nandikishore Awach. Bueno, en cuanto al proceso emocional, observamos que hay una función que es la impulsividad, lo cual lo vemos como una debilidad y encontramos que Ishan presenta comportamientos impulsivos en los momentos de tensión o cuando se siente presionado por su alrededor y se observa que se le dificulta tomar el control de estas situaciones. Esto quiere decir que Ishan en momentos en los que tenía problemas en su casa, con su familia o con alguno de sus compañeros de colegio o incluso en su casa, tenía comportamientos agresivos cuando sentía que lo estaban atacando o no lo comprendían. Lo cual los objetivos de la rehabilitación o estimulación lo vamos a hacer del modo en fortalecer el manejo emocional de la pérdida de control y agresividad de Ishan y pues por ende la comunicación interpersonal. La actividad que se va a realizar para dicho objetivo, para lograr dicho objetivo, pues la utilizamos en una técnica llamada el semáforo, en la que la intervención se hace individualmente y consiste en identificar previamente qué situaciones hacen que esa conducta agresiva se prolongue o se active. Cuando esto se identifica, podemos enseñarle a qué hacer en caso para lograr calmarse y así prevenir que no llegue a tener conductas demasiado agresivas. Por ejemplo, le decimos al niño que el rojo será pararse o alejarse de la situación, el amarillo, pensar en soluciones y el verde, dialogar y expresar sus sentimientos. Es decir, cuando Ishan se encuentre en un momento de tensión o en un momento en que no pueda controlarse, le pedimos que realice el ejercicio o la técnica del semáforo en la que él lo identificará como rojo, que será pararse o alejarse de la situación, y el amarillo, que es en pensar en soluciones cuando ya previamente pues se haya calmado, y el verde pues será hacer ese contacto para dialogar y expresar lo que él siente y de esta manera desahogarse. Por otro lado, encontramos la agresividad. Esto también lo observamos que es una debilidad, ya que en los momentos en que Ishan se siente demasiado presionado y no sabe cómo responder, tiende a ser agresivo y a gritar. Entonces, el objetivo es identificar estas situaciones que lo llevan a ser agresivo y fortalecer la empatía. Encontramos que Goldstein dice que los niños carecen de empatía cuando son agresivos, es decir, estos niños que tienen estas conductas agresivas es porque tienen una carencia de empatía. De esta manera, la actividad consiste en ver una película o leer un libro con personajes que pasen por emociones estresoras, es decir, ver esa película donde la situación sea de tensión. O también podría ser leer un libro con personajes que pasen por emociones y estresores también. El entorno grupal es útil porque él en situaciones reales es importante también realizar preguntas como ¿cómo crees que se sintió? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué podrías decir para demostrar que le entiendes? ¿Qué crees que se estaba diciendo a sí mismo? Entonces, con esto se pretende que Ishan se logre poner en los zapatos del otro, identificar cómo se sentiría él mismo y poder así evitar esos comportamientos agresivos. En el momento en que él vea ese momento de tensión, se le pide a Ishan que realice preguntas a sí mismo como de cómo se sentiría esa persona si yo lo agrediera o cómo me sentiría yo mismo si me agredieran. Entonces es esa contracción para que él identifique esos momentos débiles. Por otro lado, encontramos la expresión emocional y vemos que también es una debilidad que tiene Ishan,
lo cual con el tiempo se vuelve frío e inseguro estando en el internado y le cuesta expresar cómo se siente ante su hermano y su familia. Ichan es un niño que por ende no relaciona con nadie porque se siente incomprendido, no le comenta nada a su mamá, ni a su hermano, ni a su papá porque tiene miedo a que no lo entiendan. Y pues en realidad no es su fuerte expresar sus emociones. Entonces el objetivo por ende es fortalecer la expresión emocional y la capacidad para expresar lo que está sintiendo. De esta manera, el registro diario de pensamientos y emociones es importante, que tiene como nombre Jardín de Flores de Emociones. Y pues esta actividad consiste en hacer el niño que dibuje flores cuyos pétalos representan emociones y cuyos tallos representan pensamientos. Como el dibujo es un fuerte de Ishan, dibujar, pintar, es algo que a él le gusta, de esta manera lo vamos a hacer para que se sienta motivado. El suelo indica el acontecimiento que desencadena las emociones y los pensamientos y pues con esto logramos que Ichan refleje sus emociones en estos dibujos y de esta manera pues que lo haga con un color diferente, los pétalos con un color diferente para que cada dibujo tenga una expresión o tenga un significado diferente. Por otro lado, encontramos la orientación y vemos que Ichan tiene una debilidad en la orientación espacial. Se le dificulta especialmente ver el orden de las letras o de lateralidad, longitud y espacio, lo cual la dislexia al organizar las letras confunde que, la palabra que, con la que de K y E, o en la acomodación de las líneas como P y Q. Suele realizar esta actividad como cuando necesita utilizar la P, realiza la Q. Entonces existe la diferencia entre estas dos líneas y el lugar en donde corresponde. Bueno, el objetivo es instruir a que el niño reconozca la lateralidad y así que el niño reconozca en qué parte va cada línea, que logre identificar cada letra y la abreviación de las oraciones, ya que cada palabra tiene una organización de sus letras, líneas, y pues de esta manera le dan sentido a la palabra y pues así que Ishan logre entenderlo. La actividad pues consiste con los videojuegos y la musicoterapia para la intervención de la orientación espacial, lo cual consiste en el videojuego de realizar líneas con letras, seguir un orden específico sin salirse de la raya, realizar estas letras con todo el abecedario y con un color diferente. Realizar una actividad en donde se van a escribir la B, se escribe la B, la D, vuelve la B, luego la D, luego la B, luego la D, luego la B, luego la B, luego la B, luego la D. De esta manera esto se va a realizar como en un cuadro. Este cuadro él lo tiene que pintar, ¿sí? Cuando él logre pintar cuáles son las B con un color determinado y luego las D con otro color determinado para que él identifique las letras y que una línea va diferente a la otra, en un orden diferente. Bueno, por otro lado, pues vemos que la orientación personal y temporal no se ven afectadas, al contrario, es una habilidad. No tiene afectaciones en cuanto a su información personal, él reconoce lo que le molesta, lo que le gusta, sabe cuál es su nombre, su edad y pues tiene la capacidad de localizar mentalmente hechos o situaciones en distintos tiempos. Identifica cuál es el día, la noche, los horarios de clase, etc. Por otro lado, encontramos la atención. Vemos que la atención selectiva no presenta ninguna alteración, es una habilidad, no presenta mayor dificultad en la atención selectiva, ya que se concentra su atención en pintar, que es de su agrado, o en realizar manualidades o origami.
La atención sostenida sí la vemos afectada, lo cual tiene inconvenientes para concentrar su atención en un solo estímulo, como por ejemplo las letras, siente que se mueven y sus pensamientos dicen, se dispersan al igual que en las matemáticas. Se le dificulta concentrar su atención y se inunda de pensamientos, aunque existen cosas de interés que en los que su atención sostenida no se afecta, pero únicamente con actividades de su interés. Es decir, solamente las actividades que a él le agradan son las que no tienen como problemas. El objetivo de esto pues es estimular la atención sostenida para que Ishan logre concentrar su atención en el estímulo presentado. Esto lo vamos a realizar con una actividad que consiste en que vamos a decir una serie de letras o de números y le vamos a decir a Ishan que cada vez que escuche el número 1 dé un golpe en la mesa. Es decir, empezamos como 1, 1, 1, 4, 7, 8, 2, 4, 7, 9, 6, 7, 1, 2, 4. De esta manera debe golpear la mesa cada vez que escuche el número que le digamos. Y pues así sucesivamente. Mientras él vaya interiorizando esta información, lo vamos a ir haciendo con más números o para que identifique dos números al mismo tiempo. Esto también lo podemos hacer con letras, diciendo el abecedario o en desorden, obviamente, como Ishan, tienes que recordar o golpear la mesa cada vez que yo diga la letra B. Entonces, A, C, D, Z, B, A, C, B, P, O, B, así sucesivamente para que él logre presentar su atención en lo que le estamos diciendo. Por otro lado, en la atención focalizada, encontramos que también Ishan tiene una debilidad y una afectación, ya que presenta dificultades de concentración cuando sus maestros le hablan, ya que se distrae con las cosas de su alrededor o lo que ocurre por fuera del salón. El objetivo es estimular la atención focalizada con el fin de que presente atención en clases y su atención se dirija a sus docentes. Una actividad para fortalecer la atención focalizada de Ishan es mostrándole dos imágenes muy parecidas, con objetos faltantes o con colores diferentes y el niño debe encontrar las 7 diferencias. Es el juego que muchos conocemos en los que debemos encontrar las diferencias que existen entre las dos imágenes. Por otro lado encontramos la memoria y observamos que la memoria episódica no presenta ninguna alteración o afectación. Ishan recuerda acontecimientos específicos de días anteriores como el lugar al que fue cuando escapó del colegio o de dónde ha estado. En cuanto a la memoria a corto plazo, identificamos que Ishan sí tiene una alteración o una afectación y ya que él olvida algunas cosas que hace muy poco había hecho o que le acaban de decir o acaba de escuchar, como por ejemplo la lectura del poema y la interpretación de este porque no lo recuerda muy bien, y por otro lado los dictados. Cuando el maestro le pide a Ishan que diga o interprete lo que su compañero hace un momento había leído, Ishan responde algo completamente distinto porque no tiene la capacidad para recordar eso que le acaban de decir o que acaba de escuchar. El objetivo de este pues es fortalecer la memoria a corto plazo y que logre recordar las palabras escuchadas en un periodo de tiempo corto. La actividad para Ishan consiste en hacerle dictados de palabras como se le va a realizar el dictado de esta manera: casa, perro, carro, flor, gato, edificio, martillo. Y luego él debe decir las palabras que recuerda y así sucesivamente. Como vaya avanzando, vamos aumentando la cantidad de palabras. La memoria a largo plazo tampoco no se ve afectada, ya que él se le facilita recordar direcciones o cosas que debe hacer, o como por ejemplo su regreso a casa después de la escuela y la ruta que debe seguir. La semántica tampoco no se ve afectada, se le facilita tener recuerdos de temas abstractos como historia, cultura o personajes importantes.
En este caso, cuando él se acuerda de quién es la persona que creó la primera bombilla. En cuanto a la memoria procedimental, tiene habilidades en cuanto a lo motor, logra caminar, alimentarse, pero él tiene dificultades para escribir o hacer el nudo de la corbata. Entonces, el objetivo de la rehabilitación es estimular la memoria procedimental a través de la musicoterapia, incluyendo la escritura, ya que es otra de las actividades que a Ishan se le dificulta. La actividad consiste en que Ishan logre aprender a tocar instrumentos y escribir la letra de esta y logre aprendérsela y la interprete en el instrumento. Más adelante encontramos el lenguaje, en el que la coherencia no se ve afectada, él habla bien, su léxico o su lenguaje es apto, lleva un hilo conductual. La fluidez también no se ve afectada, no presenta ninguna alteración en cuanto a la fluidez. Logra hablar de forma rápida y entendible, aunque cuando se siente presionado no logra decir nada. Cuando él se siente en un momento de tensión, simplemente se queda callado o grita. En cuanto a la comprensión, Ishan sí tiene una dificultad y se le dificulta la comprensión del lenguaje, ya que en el momento de leer los poemas o los párrafos que se le piden tenía problemas en las letras y sentía que se movían o estaban en desorden y no lograban leerlas y por ende no puede comprenderlas. El objetivo pues es conseguir que Ishan logre identificar las palabras y las sílabas y que su comprensión lectora sea mejor. Bueno, la actividad pues inicia de un trabajo separado de las sílabas en construcciones más complejas y las palabras más largas e infrecuentes. Es conveniente repetir varias veces la lectura de estas sílabas y palabras. Las sílabas como ver, ble, men, tras, gas, has, plan, etc. Se las decimos y luego Ishan que lea las sílabas en voz alta y cronometramos el tiempo que tarda. Luego las leemos nosotros mientras él nos cronometra y podemos pedirle que identifique 4 errores. Entonces las podemos decir de una manera diferente y él tiene que decirnos en qué nos equivocamos, de cierto modo. Después seguimos el mismo procedimiento, pero esta vez con las palabras del texto. Por ejemplo, versión. Él debe completar esta palabra con las sílabas. Versión. Estable. Mencionar, trasladar, gastar, lajas, plantear. De esta manera, Ishan mejorará su comprensión por medio de las sílabas continuamente del terapeuta. El tono no se ve alterado. Ishan tiene un tono de voz estable para cada situación. Cuando se siente feliz, su tono es fuerte y estable, pero cuando está triste, su tono de voz disminuye. La lectoescritura sí se ve afectada, tiene dificultades para escribir y para leer palabras, de esta manera ubica las líneas de las letras en sentidos contrarios. Tiene pensamientos de que las letras están en desorden y que se mueven, por lo que hace que no pueda escribir ni mucho menos leerlas. El objetivo de pues es lograr que Ishan pueda leer textos y comprenderlos y por ende escribirlos sin sentir que las palabras están en desorden o que se mueven. La actividad consiste en escribirle una serie de palabras a Ishan y él debe separar esas palabras por sílabas, es decir, lápiz. Esa palabra él tiene que desglosarla por medio de sílabas, lo cual las debe separar como lápiz. Otra palabra sería estable, él tiene que separarlas y en ese modo sería estable. Y así sucesivamente con 10 palabras. Y después se va aumentando la cantidad de palabras y las sílabas, mayormente con las que él confunde como la P y la B. El monitoreo, en este caso ya vemos las funciones ejecutivas dorsolateral y observamos que en el monitoreo hay una afectación. A Ishan se le dificulta monitorizar si lo que está haciendo o lo que hace de la mejor manera o que se está realizando de la manera correcta. Por ejemplo, en el momento que le entregan el examen,
con las operaciones matemáticas y no sigue los pasos correspondientes de una multiplicación, sino solo escribe el primer número o cuando dice el abecedario pero en desorden. Pues en esta lo queremos es estimular las funciones ejecutivas de Ishan para que logre hacer una actividad de la mejor manera y la correspondiente a la situación. En esta sesión se le muestra a Ishan una bola de copor con lana, ojos, un marcador rojo y pues se le pide que arme la cabeza de un niño con estos implementos. Entonces, él debe realizar un paso a paso de cómo hacer este muñeco y pues así identificar que él mismo se dé cuenta que lo está realizando de la manera que es. La memoria de trabajo también se ve afectada y ya no tiene la capacidad para mantener información de forma activa por un breve periodo de tiempo, sin que el estímulo esté presente. Entonces, de esta manera, el objetivo es generar actividades para mejorar la memoria de trabajo y lograr que recuerde información reciente y las ponga en práctica. La actividad consiste en que se le pone a ver a Isha en una película para luego hacerle preguntas sobre esta misma película. Podemos elegir preguntas sobre las imágenes que ven, los colores de ciertas prendas u objetos, la ubicación de estos, también sobre datos de los personajes o conversaciones mantenidas por estos. Y pues así que realice preguntas también acerca de lo que él tenga inquietudes acerca de la película. De esta manera vamos a estimular la memoria de trabajo. En cuanto a la planeación, también Ishan tiene una afectación y no tiene la capacidad para planificar o realizar pasos para construir algo como por ejemplo la serie que dibuja en un cuaderno, él la dibuja con paso a paso, pero esta se podría estimular un poco más. Establecer una actividad para estimular la planeación y las actividades próximas. Se le muestra a Ishan una serie de tarjetas con imágenes que contienen una historia, es decir, se le muestra 4 imágenes y en estas 4 imágenes hay una historia, pero la vamos a mostrar en desorden y él la debe organizar de cierto modo que esto tenga una coherencia. Es decir, de esta manera él va a planear una actividad. La flexibilidad cognitiva no se ve afectada, tiene la capacidad para cambiar de estrategia de acción o pensamiento en relación que la evaluación de sus resultados indique que no es la esperada. Cuando la mamá, cuando él no va al colegio, la profesora le manda una nota para que él pueda entrar al colegio y él le pide a su hermano que se la escriba porque sabe que su mamá lo puede regañar. En cuanto a las funciones ejecutivas frontomedial, encontramos la inhibición y vemos que hay una afectación y pues el paciente tiene la capacidad de interrumpir alguna respuesta o secuencia de conductas que anteriormente han sido automatizadas o aprendidas para resolver alguna tarea o acción, como por ejemplo, no puede realizar alguna acción porque se dispersa fácilmente con sus pensamientos. Él no tiene la capacidad para inhibir esos otros estímulos cuando está realizando alguna tarea. Se desconcentra muy fácilmente. Por ende, pues el objetivo de la rehabilitación consiste en lograr que Ishan discrimine entre los elementos que se le piden que observe y los que no. Y pues la actividad consiste en los videojuegos. El videojuego se llama Atrapa la araña, en donde en la pantalla van a ir pasando muchos insectos y él tiene que matar únicamente las arañas. No puede tocar ningún otro objeto o ningún otro insecto que vaya pasando por la pantalla porque al final se van a identificar cuántos errores cometió. Entonces, de esta manera, cada vez que lo haga, vamos a identificar que cometa menos errores. En la motivación, vemos que él pierde las esperanzas para estudiar, no quiere ir al colegio porque pues se siente incomprendido, no logra entender ni puede decir lo que siente y lo tratan de manera pues grotesca. El objetivo pues es generar motivación en Ishan para que aprenda de una forma didáctica.
y de esta manera implementamos la musicoterapia en las que él se le van a poner canciones del abecedario o de las tablas de multiplicar y de esta manera él se las va a aprender fácilmente. Hay un videojuego también que se puede utilizar que se llama Classcraft, lo cual es un videojuego para realizar tablas de multiplicar, completar el abecedario, sumas, interpretación de textos y pues entre otros. Pero pues claro está que estos videojuegos pues son didácticos, gana puntos, tiene que eliminar a su compañero o oponente ya que esto es un juego en línea y se ven los resultados si él avanzó a otra persona. En cuanto a la solución de conflictos, Ishan también tiene como una afectación y no tiene la capacidad para controlar momentos de tensión y responde mal ante estas situaciones y no encuentra soluciones a las acciones más que con gritos o peleas. Lo cual el objetivo es estimular la capacidad de solucionar conflictos o situaciones que lo pongan en tensión. De esta manera, la actividad consiste en mostrarle a Ishan una situación de algunos niños que están peleando por alguna razón y él debe proponer una estrategia para solucionar ese conflicto que existe entre esos dos niños. Dependiendo de su respuesta, se suman puntos. Es decir, la solución es completamente concreta y empática, tiene 3 puntos. Pero si la solución es agresiva, tiene únicamente un punto. Al final de 5 situaciones, si logra tener el porcentaje mayor, es estimulado con algo que le guste, que sería un rato para pintar o salir un rato con sus perros, ya que vemos que a él le gusta pasar tiempo con sus mascotas. En cuanto al comportamiento y las pautas de crianza, vemos que sus padres, en especial su papá, es demasiado radical, eh, lo presiona demasiado, no entiende su condición. Su mamá, por el contrario, es una mujer sumisa, pero pues sigue las condiciones de su esposo y de esta manera deciden llevárselo a un internado y Chan se siente incomprendido. Su hermano también es un niño eh, que le gusta el estudio y por esa razón se siente discriminado por sus padres. Bueno, en cuanto a la planeación y seguimiento de la intervención que se va a realizar, la descripción de la problemática se evidencia que el paciente se le dificulta la lectoescritura en el momento en el que los docentes le piden que realice la lectura de un párrafo en específico, no logra leerlo, ya que siente que las letras se le mueven o están bailando, como él lo decide. Tiene dificultad para comprender lo que recientemente se le ha leído o explicado y seguir órdenes. Se distrae con facilidad y no atiende a las clases o a los exámenes. Tiene dificultades para controlar sus emociones y responde de manera agresiva en momentos de tensión. Cuando se siente presionado, llora o grita o simplemente no responde. Tiene baja motivación para el estudio, ya que se siente incomprendido y se encuentra repitiendo el mismo curso porque no evoluciona. En sí, el objetivo general es realizar un plan de intervención para minimizar los síntomas de la dislexia, generando una estimulación neuropsicológica y alcanzar un nivel académico apropiado para su edad. Entre los objetivos específicos está describir las áreas que han sido afectadas a causa de la discapacidad de la lectoescritura, estimular las áreas afectadas y las funciones ejecutivas para mejorar capacidad para leer, escribir y realizar problemas matemáticos. En cuanto a lo emocional, se le realizarán las actividades que anteriormente habíamos mencionado, la orientación igual, la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas dorsolateral, las funciones ejecutivas frontomedial y las actividades para la comunicación familiar y la mejora del comportamiento. En cuanto a inicialmente se debe hacer un proceso de psicoeducación con los padres y el hermano para comentarles acerca de la condición que tiene el menor, para que de esta manera pues el primer paso sea la aceptación de la dislexia y generar empatía entre estos para que la comunicación sea más amena y así ayuden que los comportamientos agresivos de Ishan disminuyan.
Las actividades extra sesión de intervención, pues podría ser que los padres deberán hacer una lectura conjunta de libros que sean de su interés, es decir, leer con él y ayudarle a comprender el texto, así como leer en voz alta. Utilizar el juego para trabajar actividades concretas tales como veo, sopa de letras, juegos para formar palabras, ahorcado, juegos de letreo, para estimular toda esta parte lectoescritura de Ishan. Se le pedirá a Ishan que realice el paso a paso de lo que hace, como hacer el nudo de la corbata, apuntarse los botones de la camisa, hacer un postre o hacer un dibujo, que realice un paso a paso de cada una de esas actividades. La implementación de los videojuegos como Classcraft, lo cual ya lo había mencionado anteriormente, que es un videojuego para realizar tablas de multiplicar, contemplar el abecedario, sumas, interpretaciones de textos, entre otros. La musicoterapia, como las tablas de multiplicar en audios y el abecedario. Ver películas en familia y después preguntarle a Ichan por objetos de colores de la película, por acontecimientos, entre otras cosas relacionadas a la cinta. Bueno, la primera fecha para el seguimiento de la intervención es el 5 de octubre del 2020. Se van a realizar 3 sesiones, lo cual estas van a ser encaminadas para iniciar la evaluación neuropsicológica del paciente y la recolección de todos los datos necesarios para realizar la intervención, es decir, toda la ficha técnica, la ficha clínica, para poder realizar la intervención. Recolectar todos los datos del paciente, enfermedades familiares, comportamientos, síntomas, entre otros. Y pues en otras sesiones realizar las pruebas psicológicas para poder identificar cuál es el problema que tiene Ishan, pues que en este caso la primera hipótesis es la dislexia, y pues evaluar estas áreas que están siendo afectadas. La próxima sesión, después de toda esta serie de actividades que es para la recolección de datos y las fichas técnicas, la próxima será el 10 de octubre del 2020, es una sesión, lo cual el objetivo es realizar un plan de intervención terapéutico y pues de esta manera identificar datos de agrado del paciente, cosas que le gustan, y pues hacer la psicoeducación con los padres para que ellos puedan entender la problemática por la que está pasando su hijo. En casa, pues la generación de empatía con los padres, con el paciente, para que el niño se sienta que está siendo ayudado por sus padres, que es comprendido, y de esta manera pues el trabajo sea mucho mejor. La próxima sesión será el 11 de octubre del 2020, los cuales son 2 sesiones seguidas, y pues el objetivo es encontrar la causa o el detonante de los comportamientos impulsivos agresivos. Entonces, de esta manera ya empezamos todas las actividades que habíamos dicho anteriormente para cada una, en lo cual indagar acerca de qué situaciones hacen que el paciente se vuelva agresivo, que él verbalice todo lo que siente, qué situaciones lo hacen sentir así, realizar la actividad mencionada, que el niño tenga la capacidad para practicar la actividad del semáforo, como ya lo había mencionado anteriormente, observar una película acerca de una situación entre niños discutiendo y que el paciente proponga soluciones o hacerle preguntas: ¿cómo te sentirías tú?, como lo había mencionado anteriormente, y en general la empatía. Esta misma actividad se debe realizar en la casa, la de la película. Esta misma, los padres tienen que realizarla con su hijo en casa. La próxima sería el 14 de octubre, 2 sesiones, y lo cual se logrará estimular la lateralidad y la diferenciación de las letras y las líneas. Bueno, primeramente puede iniciar una actividad rompehielo en la que se le pide al niño que identifique cuál es la mano derecha y cuál es la izquierda, y realizar el juego del reino de los animales, en los que por un lado están, a un lado, digamos, el lado derecho están los animales terrestres, el lado izquierdo permanece a los aéreos y el centro a los marítimos. Entonces, si decimos perro, él tiene que escoger entre la derecha, la izquierda o el centro,
de dónde es su hábitat del perro, terrestre, aéreo o marítimo. De esta manera, pues podemos observar cómo está Ishan en cuanto a lateralidad, si reconoce cuál es la derecha, la izquierda, arriba, abajo. Y pues ya por ende seguimos con la actividad, que es la implementación de los videojuegos, la musicoterapia para la intervención de la orientación espacial. Bueno, los videojuegos relacionados con líneas, números, lateralidad, arriba y abajo, esta misma actividad rompehielo la pueden realizar los papás, pero cambiándolas, digamos, a la izquierda los aéreos, intercalándolos de esta manera. Bueno, actividades con las líneas y pintarlas de colores, por ejemplo, en la sesión se hace con la D y la B, en casa se realiza con la Q y la P. Como lo había dicho anteriormente, se le realiza un dibujo al niño para que de esta manera se hace un cuadro con las letras B, D, B, D y él debe pintarlas de un color diferente las B y otras de las D. En casa se realiza con la Q y la P. La otra es el 18 de octubre, en lo cual es una sesión y el objetivo es estimular la atención para que logre concentrar toda su atención en el ejercicio que se le está presentando. Bueno, la sesión inicia preguntándole al paciente cómo le ha ido con los ejercicios en casa. Es importante identificar que se estén cumpliendo estos ejercicios para así poder identificar si lo está realizando y si en su casa existe motivación para que lo realice. Por consiguiente, con el paciente tiene problemas con las letras y los números, se realiza la actividad de los números y los golpes de la mesa. La siguiente actividad pues consiste en mostrarle imágenes parecidas, las diferencias, y en casa se le pide realizar sopas de letras, realizar laberintos y con ayuda de los padres realizar la misma actividad de los números, pero esta vez con letras. Esta actividad de golpear la mesa cuando se le pida que escuche un número determinado se hace, pero con letras en casa. La siguiente actividad sesión es el 19 de octubre de 2020. Es una sesión lo cual el objetivo es estimular y rehabilitar la memoria del paciente con el fin de que pueda recordar acontecimientos a corto plazo y aprender a tocar un instrumento. Esta sesión se inicia preguntándole al paciente si recuerda qué fue lo último que su mamá le dijo al entrar a la sesión, cosas relacionadas que acaba de comer y decirle una pequeña frase como un pequeño ejercicio al inicio. El niño José tiene el pelo de color café y está usando zapatos negros, camisa blanca y pantalón azul. Cuando decirle solamente esto, le vamos a preguntar después a Ishan. Ishan, ¿recuerdas de qué color era el cabello de José? Y de esta manera Ishan tiene que responder. ¿Te acuerdas de qué color era el pantalón? Y así sucesivamente. Y ya pues se empieza a realizar la actividad de las palabras, de la repetición de las palabras, y pues la segunda actividad para la memoria procedimental, que ya la había mencionado anteriormente, que es aprender a tocar un instrumento y escribir la letra de esa y logre aprendérsela y la interprete con el instrumento. Ese instrumento puede ser la flauta, para estimular así la lateralidad de los dedos y sepa cuáles son los sonidos que provoca cada agujero, arriba y abajo y en el medio. La próxima sería el 20 de octubre con una sesión y el objetivo es rehabilitar la lectoescritura del paciente y la comprensión lectora. Este es uno de los más importantes. Y pues se inicia la sesión preguntándole al paciente cómo se ha sentido con la terapia y de esta manera va a verbalizar lo que siente y comenzamos trabajando por separado las sílabas con construcciones más complejas y las palabras más largas e infrecuentes. Entonces las palabras, como ya lo hemos mencionado anteriormente, de las sílabas y separarlas y después que las una y cronometrar el tiempo. Después se le escribirá una serie de palabras a Ishan, como ya lo he anteriormente dicho, de separar las palabras de las sílabas, lápiz, la palabra estable y así. Por último, se le pedirá a Ishan que realice una carta a su terapeuta
y escriba cómo se ha sentido en las terapias y después que la lea en voz alta. Estas sesiones se tienen que realizar en casa, las de Class Craft, para que realice ejercicios de separación de sílabas, ya que este videojuego tiene esta función. Tiene una de sus sesiones es separar sílabas. Antes de eso, de terminar esta sesión, es importante preguntarle a Ishan cómo se ha sentido para que pues poder observar si las sesiones o la terapia ha sido eficaz. La próxima es el 20 de octubre. Bueno, es el 20 de octubre y ok, esto ya lo había dicho. Es el 21 de octubre, perdón. Y pues el objetivo es estimular el monitoreo para que tenga la capacidad para supervisar la conducta que lleva a cabo y asegurarse de que cumple el plan de acción preparado. Primeramente se le pone al paciente una operación matemática donde es necesario que preste atención y si está haciendo bien los cálculos y apuntando los resultados correctamente. Se le realizará también un dictado y el paciente darse cuenta o monitorizar para detectar los errores que pueda cometer, como por ejemplo observar que no cometa el error de poner la línea de la P, la B, la Q en donde no es. Y ahí ya pues se realiza la actividad del licopor, de la lana, todo esto para que forme una carita. La realización para casa es la realización de dictados y verificar si escribió de manera correcta, como por ejemplo preguntarle, ¿cuál letra crees que escribiste mal? Para que él mismo identifique las palabras que ha escrito mal. El 22 de octubre sería la próxima sesión, también es una sesión y el objetivo es estimular la capacidad de mantener información para que pueda utilizarla mientras realiza una tarea. Antes de iniciar esta sesión, en la anterior sesión, o sea, en la sesión anterior en la que se le pide a Ishan que mire cuáles son las actividades que hay, las del monitoreo, que identifique pues cuáles son las cosas que hace mal al escribir, se le pide a Ishan un dato importante y es preguntarle qué películas le gustan, cuáles son las películas de su interés, si son de acción, animadas o cuáles le agradan, para que en la próxima sesión, que sería esta, la del 22 de octubre, se le ponga la película que al paciente le gusta para que él se sienta motivado y sienta que es escuchado y que su opinión es importante. Y de esa manera pues realizar la actividad que consiste en realizar preguntas sobre las imágenes que vio, los colores de ciertas prendas, como lo había dicho anteriormente. La actividad en casa pues consiste en realizar la misma actividad con películas, videos o programas del agrado del paciente y generar preguntas similares. El 23 de octubre sería la próxima sesión y el objetivo es estimular la planeación y lograr que el paciente tenga la capacidad de generar objetivos, desarrollar planes de acción para conseguirlos y elegir el más adecuado en base a la anticipación de consecuencias. En esta se le pregunta al paciente que cuál es el procedimiento que realiza para irse para el colegio y así observamos la capacidad que tiene Ishan para planificar las cosas. Por consiguiente se le muestra a Ishan una serie de tarjetas como lo había mencionado anteriormente para que planifique una historia. Bueno.
La actividad en casa pues sería incentivar a que Ishan planifique su día a día o realice una serie de actividades por hacer. El 26 de octubre sería la próxima sesión, lo cual estimular para que el paciente logre discriminar los estímulos que no necesita en momentos en específico. Para iniciar, vamos a utilizar elementos distractores como música que le agrada al paciente mientras le contamos una historia de alguna película a Ishan. Y de esta manera tratar de que inhiba esos estímulos distractores y concentre su atención en lo que le estamos diciendo. Ya después vamos a realizar la actividad que consiste en un videojuego llamado Atrapa la araña, como lo había mencionado anteriormente. Y de esta manera, la actividad en casa pues consiste en realizar este mismo videojuego como con frutas, ya no es con la araña o los insectos, sino con frutas y seleccionar una en especial mientras las otras van pasando. La próxima es el 27 de octubre del 2020, una sesión, lo cual es estimular la motivación del paciente para que sienta deseos de asistir a clase. Como cada sesión le preguntará al paciente cómo se siente, si se ha sentido bien con la terapia, cómo ha mejorado las cosas en casa y pues ya se inicia la música como canciones del abecedario, las tablas de multiplicar y pues de esta manera él se sentirá como comprendido y aceptado y la motivación pues será mucho mejor para ir a clase. Esta actividad también se debe realizar en casa, para seguir estimulando. La otra sería el 28 de octubre de 2020, lo cual es lograr que el paciente solucione sus conflictos de manera apropiada y asertiva. La sesión se inicia mostrándole la imagen de un gato que se quedaba al otro lado del río mientras su mamá se va con sus hermanitos. Entonces Ishan debe generar una estrategia para que ese gato se encuentre con su mamá. Y ya pues conforme a lo que Ishan nos diga, empezamos a realizar la actividad que consiste en mostrarle a Ishan una situación de algunos niños que están peleando y pues él debe realizar una solución y ganará puntos si la responde de la manera que pues es más conveniente. La última sesión es el 29 de octubre, una sesión, y pues es lograr que el paciente verbalice lo que siente, solucione conflictos y mejore su capacidad de lectoescritura. Pues en esta ya se realiza el cierre de las sesiones haciendo ejercicios que le gustan a él paciente, que es pintar y que haga operaciones matemáticas y escriba el abecedario completo. De esta manera que la realice un dibujo a su mamá de cómo se ve en unos años y que logre decirle a sus profesores que ha evolucionado y que puede realizar dictados y comprender textos. Hay que tener en cuenta que todas estas actividades se deben seguir realizando en casa una vez al menos por semana, pues para mantener en una constante estimulación de sus funciones ejecutivas. Todo esto para una finalización de un mes de terapia. Y eso sería todo. Muchas gracias.